Hola, muy buen día. Mi nombre es Julio César Pérez González y soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es el 1800140 de la carrera de Derecho. El nombre de este reto número 6 es Litigio Estratégico y el nombre del módulo es Juicios de Amparo 2. El nombre de mi asesora es Rosa María Ontivero Sánchez y la fecha del día de hoy es 26 de marzo del 2023. Aprenderemos en este tema sobre el litigio estratégico y el acceso a la información en México, respondiendo a la pregunta: ¿cuál es la relación del derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? Su relación con el derecho es que tiene como objetivo principal apoyar a los ciudadanos que son víctimas de violaciones de derechos humanos, establecidos en nuestra Constitución Política y los tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de que México es parte, así como defender y proteger a quienes defienden los derechos humanos en nuestro país, logrando cambios en el sistema jurídico del marco legal que implica procesos judiciales por actos de autoridades y particulares en nuestro país. El litigio estratégico fue creado para brindar protección de los derechos humanos, para cambiar leyes en la política pública, buscando que los daños y violaciones sean reparadas por causar perjuicios a los ciudadanos. En nuestro país contamos con una institución autónoma conocida como el INAI, que significa Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Su principal propósito es garantizar los derechos humanos de toda persona, brindando acceso a la información pública y la de protección de datos personales. Otro organismo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por mencionar algunos de ellos. Sus funciones son garantizar el uso adecuado de datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información. Es así que en México se garantiza seguridad en el manejo de datos personales y se promueve el respeto entre los miembros de nuestra sociedad. Para identificar un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información, voy a mencionar el caso de las hermanas González Pérez, ocurrido en México, ya que menciona la aplicación de los derechos humanos mientras que las autoridades evadieron toda la responsabilidad de manera ilegal. Todo comenzó el 4 de junio de 1994, cuando las hermanas González Pérez fueron detenidas ilegal y arbitrariamente en el retén militar localizado en Altamirano, Chiapas. Fueron privadas de su libertad, golpeadas, torturadas y violadas sexualmente por elementos del ejército mexicano. Hago mención que de acuerdo a la ley institucional de las Fuerzas Armadas del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, existen estas instituciones para defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas, obras sociales que tiendan al progreso del país y los ciudadanos, y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden público, auxiliando a la población y sus bienes, lo cual no sucedió, ya que después del abuso cometido en contra de las hermanas González Pérez, fueron liberadas, amenazadas de muerte si denunciaban los hechos ocurridos. Con temor a represalias, aún así, el 30 de junio de 1994, presentaron la denuncia ante el Ministerio Público Federal, la cual fue robustecida con un examen médico ginecológico en el que quedaron certificadas las huellas de violación sexual. Esta información fue corroborada y ratificada mediante la declaración de Ana y Beatriz González Pérez. El expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo los argumentos de falta de interés en el caso por parte de sus representantes y las mismas víctimas. Al negarse a comparecer, a declarar nuevamente y someterse a nuevas pericias ginecológicas en la jurisdicción militar, ante la negligencia y falta de atención del caso por parte de las autoridades en México, el 16 de enero de 1996, el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que el 19 de noviembre de 1999 emitió el informe de admisibilidad para ser estudiado y el 4 de abril de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de fondo número 53-01, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano
por la violación a diversos derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tales como la violación de los derechos sobre la integridad de la persona, la protección de la honra y de la dignidad, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial efectiva. Además, en el caso de Celia González, por la violación de los derechos de la niñez, pues tenía 16 años cuando los hechos ocurrieron. Establecidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, actualmente como parte del proceso de reparación, el 18 de octubre de 2019, en Ocosingo, Chiapas, se llevó a cabo un acto de disculpas públicas por parte del gobierno federal, el cual estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quienes ofrecieron una disculpa a las hermanas González y su madre. La disculpa también estuvo dirigida a las comunidades de la región por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por elementos del ejército mexicano en medio de un contexto de represión en contra de los pueblos indígenas en Chiapas. Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes hechas por las víctimas, no existió ningún representante de la Secretaría de la Defensa Nacional en dicho acto, por lo que el ejército mexicano continúa en deuda para continuar con la implementación de debidas acciones que lleven a garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y brinden la reparación integral del daño. Es así como el litigio estratégico sirve para exponer conductas ilegales, abusivas y arbitrarias en que se violan derechos humanos y abrir nuevas vías de investigación que garantizan la capacidad de acción de las organizaciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos. Como conclusión, con esta actividad pude aprender la importancia del litigio estratégico y su funcionamiento, al proteger los derechos humanos de los individuos, para lo cual se encargan diversas organizaciones que velan por los derechos humanos en el mundo. Gracias por su atención.